¿Quieres saber cómo regular tu carrete cuando lo tienes liberado y te sale un pez? Pues bien, comenzamos. Hola, hola pescadores, mi nombre es Raúl Pimienta y aquí encontrarás tips, recomendaciones y por supuesto pesquería para que cuando vayas a pescar tengas una mejor idea y puedas agarrar más peces. Una pregunta que me han hecho varios pescadores: Raúl, estoy esperando en el puente que me salga la pieza, tengo la carnada tirada, tengo todo esperando, le he puesto a la vara como me has dicho, la anilla sobre el muro, estoy esperando ahí y me salió la pieza que tanto quería, pero aquello ha salido a una velocidad que cuando le voy a regular el freno, lo que hago es que me explota, porque me paso, porque uno se pone nervioso y lo primero que hace es aplicarle al freno, porque ve que está saliendo mandado y ahí mismo, ¡boom!, pierdes la pieza. Te voy a enseñar un truco, que como yo veo, un truco mental. Lo que vas a hacer es, aquí este es el nylon de 30 libras que estoy utilizando abajo en los callos, ya que me han rociado tanto y por eso he tenido que usar esta línea de 30 libras. Y entonces te voy a mostrar cómo hago yo, ve que esto es un truco mentalmente, para saber qué regulación le voy a dar. Entonces, vamos a recoger un poco. Vamos a recoger aquí. Entonces, ya, por acá. Normalmente, yo lo que hago es que, voy a ponerlo aquí, lo vas a ver, ¿sabes? Que acá está lo que donde monta el gancho, o sea, la línea, ¿ven? Ve cómo está saliendo. Entonces, normalmente uno siempre lo deja libre, ¿ves? Ahí no hay presión ninguna, sale la pieza, normal, salió. ¿Qué debes hacer para que no te pase de estar apretando? Tú sabes que si, por ejemplo, pones acá, vamos a mover aquí, acá, si pones el freno, ve que tienen como una petaquita que tú la bajas, o eso tú la aprietas, que es lo que te sirve, ergonómicamente está diseñado para poder apretarlo. Entonces, eso tú lo vas a poner visualmente, cuando sabes que está liberado, vas a ponerlo y vas aquí a jalar, ves, estás jalando y dices, ok, perfecto, no hay, ahí está libre. ¿Dónde tienes esto puesto? Lo tienes contra la pata, ¿sabes? Lo dejaste contra la pata. Ya tú sabes, cuando esa pieza te salga, tú vas a probar y decir, ok, le doy una o media vez, que le di como media vuelta y ya se puso más duro. Si quieres, le doy continuo la vuelta, una vuelta completa y hacer. Ahí está mi recio. Yo lo dejaría a media vuelta, como lo había dejado anteriormente, porque recuérdate que tú tienes nylon ahí para que trabaje. Y recuérdate que ese nylon que va a salir va a trabajar. Entonces, con el movimiento de la vara que está haciendo y el freno que está trabajando, es que va a lanzar el pescado. No pretendas que el pez te salga y te fusile un pedacito y vire para atrás y un pez que tiene 20 libras. No puedes pretender eso. Yo sé que todo el mundo se pone nervioso y todo el mundo lo primero es a meterle mano al freno. Entonces, esto lo vas a hacer visualmente. Tú vas a coger, vas a dejar libre ese freno de ese carrete y luego, como digo, le das una vuelta atrás. Aquí lo acomodamos. Dice, bueno, aquí está. Si sale, está un abajo libre. Lo que hago es que, ve que está alineado. Casi siempre ellos tienen una, ¿sabes? La forma que tienen diseñado ellos, económico, para que tú puedas con los dedos apretar o aflojar. Entonces siempre lo vas a poner alineado con el soporte que trae para ponerlo agarrado aquí a la vara. Entonces, al tenerlo así, lo único que sabes es que cuando te salga la pieza, ¿qué vas a hacer? Coger, apretar, que te quede, ves que me quedó perpendicular. ¿Viste qué truco sencillo? Lo que hiciste, salió la pieza, cogiste la vara, pusiste eso a la mitad, ya tú sabes que esa tiene la regulación que tú quieres. Ya tú sabes que esa regulación, ¿ves? Eso es lo que le doy yo a mis carretes. Nada, mi flow, sí, es mi flow, sí, pero no pierdo el pescado, porque cuando salga para allá, yo sé que tiene nylon para responderle. Que está yendo directamente una columna, que hay un bote que está ahí, un atravesado, y va directamente a él. Te está cogiendo y se te está metiendo para debajo del puente. Bueno, ya ahí tienes que jugar con la pericia tuya, de la experiencia. Si bueno, ok, le puedo darle un poquito más o jugar en un punto, ¿sabes? Que eso es lo que siempre en videos anteriores, que yo le decía a mi gran amigo César, que el pobre lo tenía loco ese día, porque tienes que estar moviendo constantemente, igual que mi papá, los videos que ven con mi papá,
que se quedaba en el sitio, tienes que moverte y buscarle el hueco por donde él va a tratar de salir, pasar para el otro lado. O sea, tienes que moverte porque si no, por los bordes de los muros o en los bajos, él va a tratar de arrastrarse y pegarse con una piedra para perderlo. Entonces, eso te ayuda a que evitas ese problema. Entonces, tienes que estar, cuando tú ves que la pieza en función para dónde está cogiendo, con la vara virarla en sentido de la punta de la vara, virarla en sentido contrario, que vire la boca, virar hasta dónde está yendo, y eso te va a evitar que pierdas la pieza. Entonces, con este truco visual, ¿sabes? Que tú dices, bueno, ok, sé que lo dejé aquí abajo puesto, sé que cuando nada más que lo tengo que apretar es ponerlo a un cuarto, ¿sabes? A mitad de vuelta, virando eso, ya yo sé que tiene la regulación que yo necesito, mirar ahí, y yo sé que con eso es más que suficiente. Que si la cosa pone un poquito apretada, yo sé que puedo bajar un poquito y llegar hasta la vuelta completa. Ya yo sé eso. Y ok, y dije, bueno, ya le puse un cuarto y le doy hasta media. En cuarto ya sé que está bien. Si la cosa está muy real porque hay una situación X, lo bajé y le di media vuelta. Ya sé que con eso es más que suficiente. Porque ¿qué pasa? Sale la pieza, ve que salen todas las fusiladas que usted... Están viendo que me salen a mí los videos. ¿Qué hace todo el mundo? No, ya no le diste media, le vuelves a meter otra completa y cuando no le vuelves a meter, claro que tiene que reventar. Esto es un 30 libras, pero normalmente ahora todo el mundo pesca con 10 y pico libras y lo revienta. Y esto que es 30 libras lo revienta igual. Y si no, lo que hace es que sufre. Esta pieza que usted está viendo aquí, esta pieza acá, sufre el carrete, porque toda la fuerza la está aguantando él. Y entonces se te parte. Ay, ¿por qué se partió la pieza? Claro, porque le estás metiendo un pez que tiene 100, 150 libras, no les está dejando que él camine y que haga su trabajo el freno. Claro que te tiene que reventar. Claro, y si no te revienta el nylon, lo que se va a llevar es esta pieza aquí, la deteriora. Entonces, eso es una recomendación que vi que pasa mucho en los puentes, ya que todo el mundo se pone nervioso. Yo era el primero que me ponía nervioso. Ya después vas pensando y dices, espérate, que esto como siempre digo, esto es una ciencia, parece bobería, porque no es coger la vara, tirar y coger el pez. ¿Sabes? Lleva su proceso y la mente tuya a adaptarla a que pase esas situaciones. Entonces dice, ok, salió, ¿qué hice? Pum, le di un cuarto, dejo la vara, parado el tiempo, ¿sabes? Como siempre va en mi video, digo, para la vara. No, porque mientras más arriba esté, más perpendicular con respecto a la línea, el anzuelo va a trabajar mejor. Si está más alineado, él puede tener, le es más fácil hacer un movimiento brusco y ese anzuelo, si no se clavó bien, boom, se puede liberar y se puede escapar. De la otra manera, mientras más arriba y más tensionado tú tengas él, más movimiento que haga, lo que va a hacer es que se va a clavar más. Porque el Yellow Jack o el civil es fanático de hacer eso. Tú ves que tú sientes esos movimientos que le hace, es que le está tratando de abrir la boca, abre, lo ves en la orilla, que está abriendo la boca para poder tratar de soltar la carnada y que puede quitarse la boca, porque nadie, imagínese usted tener un anzuelo ahí. Como siempre digo, los peces están planteados por peces, no por búhos. Entonces se ven con eso enganchado ahí y están locos por soltarse eso. Entonces siempre para coger, guiarse el freno por la pata del carrete contra la vara, que esa es la guía tuya mental. O sea, dice, bueno, lo dejé ahí, ya sé que cuando salga es un cuarto de vuelta y ya lo tengo pegado. Se puso la cosa enredada, voy a llegar a media, pero ¿sabes qué? No pasarte, porque sabes que si te pasa, tienes más del 50% de posibilidad de perder el pez, ya que le has metido mucha presión al carrete. Entonces, nada, es una recomendación que he visto en los puentes que a la gente le pasa, lo tenía en mente hace rato para hacer el video y nada, aquí está, para que tengan una idea bien clara de qué puede pasar una cosa o la otra, cómo utilizar el freno, cómo regularlo, ya que ya después te vas acostumbrando y tú vas a saber que sin tener que mirar, dice, bueno, más o menos le doy esta regulación y voy a resolver el problema. Pero toda la persona que está empezando, lo va a ayudar mucho a hacer ese tipo de regulación, coger mental, pusiste la línea aquí adelante en el medio, tú sabes, cogiste afloja el carrete, que te queda la línea suelta, entonces vas a ponerlo alineado, lo que es la patita, ¿ves? Alineado con esto, sabes que cuando tú des media vuelta, queda un poco flojo, y ahí está una vuelta completa, sabes que ya tienes la regulación, media vuelta completa, perdón, y te queda siempre alineado con el tema de la vara, y ya, haciendo eso, no vas a tener problemas y no vas a perder más ninguna pieza. Si te ha gustado el video, por favor dale like, compartir en las redes sociales y seguiré subiendo tips, recomendaciones, por supuesto pesquería, que te van a ayudar cuando vayas a pescar, puedes agarrar más peces y suscríbete, que no muerde y ayuda al canal. Así que nada, nos mantenemos sintonizados, pescadores, y si me ven por ahí, ahí normalmente siempre trato yo varios pullovers a
a cuando vaya a Los Cayos y se los regalo a los suscriptores del canal. Así que si me ven y los tengo conmigo, si no, le doy una tarjeta, que ahí están mis datos, entonces me mandan un mensaje con la dirección y después yo se lo envío por correo. Entonces nada, nos vemos por los puentes, pescadores. Muchas gracias.